Buenas tardes. Comenzamos con nuestro jueves de academia de hoy. Bienvenidos. Vamos a esperar que se conecten algunas personas. Hoy vamos a estar hablando de un tema internacional de las elecciones en Estados Unidos y su impacto regional, global y en Venezuela. Bienvenida, profesora Nairobi, gracias por conectarse. Estamos esperando unos segundos que se conecten las personas y que llegue nuestra invitada del día de hoy. Este es nuestro jueves de academia número 18. Bienvenida, profesora Margarita, bienvenida Osgrid, estudiante de la Escuela de Trabajo Social. Estamos esperando unos segundos que se conecten las personas, mientras tanto vamos dando la información general de la actividad. Como ustedes bien saben, Jueves de Academia es un espacio académico de debate que se viene desarrollando desde la Escuela de Trabajo Social desde el mes de mayo. Hoy arribamos a nuestro Jueves de Academia número 18. De manera que estamos muy contentos porque hemos mantenido esta actividad, el entusiasmo del público, y nos permite a nosotros también contar con invitados especiales, con profesores, con profesionales de distintas áreas vinculadas con lo social. Hoy tenemos un tema muy importante, como estamos acostumbrados en Jueves de Academia, a debatir temas importantes. Tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos y su impacto global, regional y en Venezuela. Como bien sabemos, esto es un país que tiene una gran influencia política y económica y que sus decisiones nos afectan de una manera u otra. Además, por todos los hechos que se han venido suscitando más recientemente, ha cobrado gran protagonismo este tema, y particularmente en Venezuela, donde ha estado muy presente Estados Unidos. Bienvenidas personas que están conectándose. Estamos esperando que llegue la profesora invitada de hoy. Mientras tanto, voy dando las informaciones generales de la actividad. Les comentaba que este es nuestro Jueves de Academia número 18. Estamos muy contentos porque hemos sostenido esta actividad. Este espacio se desarrolla desde la Escuela de Trabajo Social, donde estamos ya acostumbrados a discutir temas de interés nacional e internacional. Estamos esperando a nuestra invitada. Manténgase. Bienvenida, profesora Judy Aurimer Mesa, directora de OVE, colega, trabajadora social, bienvenida. Estamos esperando a nuestra invitada y que se conecten más personas a la actividad del día de hoy. Si por algún motivo, dado las dificultades de conexión que ya sabemos que se presentan en el país, surge alguna falla, por favor no se aparten de nuestra cuenta porque inmediatamente nos vamos a reconectar. Ya nos ha sucedido en otras oportunidades y simplemente retomamos el contacto y la transmisión y seguimos con nuestra actividad. Estoy esperando a la profesora que se conecte, la profesora Mirna Yonis, internacionalista, docente e investigadora de la Universidad Central de Venezuela. Llegó la profesora Mirna. Vamos a contactarla para ya entonces dar inicio a nuestra actividad. Importante. Saludos a las personas que se están conectando. Gracias por estar acá con nosotros. Bienvenidos. Bienvenida Rosaura, egresada de la Escuela de Trabajo Social. Muy pendiente de estas actividades. Profesora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Es todo un gusto tenerla Saludos a acá. todos los que se han conectado por allí. Sí, es todo un gusto tenerla acá y el día de hoy, más hoy, fíjese que hemos estado muy activos porque tuvimos una actividad con el Mucho. núcleo de emprendimiento, donde usted fue Así es. moderadora y además Así. contamos con la presencia de un ponente de la Escuela de Trabajo Social, que es el profesor José Ibarra. De manera Muy que buena la ponente. escuela ha estado todo el día activa en las actividades académicas, a pesar de que, bueno, nos encontramos en periodo vacacional,
y bueno, todas las situaciones difíciles que estamos viviendo como país y como universidad. A pesar de todo Así eso, es, bueno, estamos activos en las actividades, valga la redundancia. Bueno, estamos así acá, es. ya tenemos varias personas conectadas, profe. Está la profesora Yubi Chaudari, Margarita Rojas, la Saludos. profesora Nayibir, la Sí, veo profesora que por Marmay ahí estaba. Madera, están conectadas y bueno, vamos entonces a comenzar con nuestra actividad de hoy. Ya la información general que les venía señalando del espacio como tal. Le comento que este es nuestro jueves de academia número 18, profe. Cumpliendo mayoría Eh, de edad. ajá, sí, correcto. Hoy estamos Ok, cumpliendo mayoría de edad y qué mejor manera de cumplirla que con usted como invitada especial. Entonces, gracias a bueno, ustedes. hoy nos honra con su presencia la profesora Mirna Jones. Voy a presentarla para que los conozcamos. Saludos, profesora Margarita, Sara. Siempre le digo Sara, pone Sara Margarita porque ese es su segundo nombre y así es su cuenta. Bueno, quiero presentar a la profesora Mirna para comenzar con nuestra actividad del día de hoy. La profesora Mirna Jones es internacionalista, profesora universitaria y facilitadora de soluciones de aprendizaje para adultos. Su trayectoria en el ejercicio de gestión académica en educación superior es certificada en tutoría virtual y facilitadora de aprendizaje acelerado virtual, diplomas de programas formativos virtuales en contingencia, es locutora certificada, analista internacional con varias publicaciones, articulista de varios espacios editoriales, invitada a entrevistas en medios audiovisuales y digitales. Además, es magíster en Derecho Internacional Económico y la Integración por la Universidad Central de Venezuela. Tiene estudios de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, estudios de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Ha ejercido cargos como presidenta del Colegio de Internacionalistas de Venezuela y de la Asociación Venezolana de Estudios del Caribe. Participó en programas de visitas de intercambio con universidades extranjeras en Estados Unidos, Puerto Rico, Trinidad y Tobago. Ha ejercido la consultoría jurídica. Actualmente, la profesora Mirna Académica. Jones es responsable del programa de maestría en Relaciones Internacionales y jefa de cátedra de los seminarios del Departamento Metodológico, Escuela de Estudios Internacionales, FACES UCB. Forma parte del equipo directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Entonces, como podrán ver, tenemos una ponente de lujo, de muy alto nivel y muy preparada para el tema de hoy, que nos preocupa mucho, tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos y su impacto global regional en Venezuela. Profesora, la actividad la desarrollamos de la siguiente manera. El invitado tiene 25 minutos para realizar su presentación. Posteriormente se le presentan las preguntas que se den en el transcurso de la presentación y luego entonces usted procede a responderlas y cerramos entonces en una hora, que es el tiempo que tiene establecido Instagram para las transmisiones en vivo. Si por algún motivo se cae, se corta, tenemos dificultades de conexión, le pedimos a todos que no se aparten, que estén pendientes porque inmediatamente retomamos la conexión. Muchas gracias, profe. Entonces, sin más preámbulos, adelante. Bien, muchas gracias Jennifer y gracias a la Escuela de Trabajo Social en la actividad que no solamente se refiere a materias de competencia del trabajador social, sino de todo ciudadano, de todo universitario, que tiene que estar atento a las distintas realidades desde las más micro e individuales, como el ámbito familiar, personal, etcétera, hasta realidades un poco más complejas desde el punto de vista de los elementos que involucra, como pueden ser algunas cosas más lejanas del país, como las elecciones en Estados Unidos o inclusive algunas otras que no están tan cerca desde el punto de vista comparativo geográfico, como asuntos en la India, en China, o en Asia o en Oceanía, ¿no? Quizás para los internacionalistas estos asuntos tienen que ser atendidos y sin embargo el que podamos atenderlos no significa que tengamos una experticia completa, porque el seguimiento de eventos internacionales es bastante complicado
no solamente porque tengamos problemas con el internet o con la conectividad, sino que no es sencillo ser especialista en distintos temas. Se pueden tener apreciaciones y creo que es mérito de encuentros como este, en la que lo estoy tomando como un conversatorio y un compartir de apreciaciones y puntos de vista, que obviamente por tener formación como internacionalista y llevar algunos temas, pues puedo tener algunos elementos de información y de apreciación y de reflexión, pero definitivamente sobre esto no hay verdades absolutas. En segundo lugar, que tampoco tengo una bolita mágica, ni soy mandrake femenino, ni ninguna merlina, así que no puedo decirles quién va a ganar, aunque puedan muchas personas tener sus preferencias, hacer sus estimaciones, etcétera, pero hasta que no termina el juego, no termina, vale decir, hasta que no se desarrollen las elecciones en un determinado país y haya unos resultados concretos, no podemos decir quién es de la victoria. Y señalo esto un poco para que recordemos que hace pocos meses tardaron casi 5 resultados, como fue en el caso de Guyana, en que se desarrollaron las elecciones el día 3 de marzo y sin embargo no fue sino hasta los primeros días de agosto en que pudo haber un resultado final. Por lo tanto, esto puede extenderse y en el caso de los Estados Unidos no ha sido tampoco distinto posiblemente con la elección pasada, en el caso del señor Trump o inclusive del señor Obama. Los resultados generalmente son muy rápidos, son casi por horas en las que se brindan los resultados. Sin embargo, la declaración formal de quién tiene la victoria a veces depende de algunos detalles. Y en el caso de los Estados Unidos, generalmente se piensa en algunos de los estados críticos y en el caso particular que involucra por tener cercanía desde el punto de vista de migración venezolana que se encuentra allí ubicada en el estado de la Florida. Es un estado bastante controvertido desde el punto de vista de la relación de votos que se juegan allí en relación a la elección presidencial. Entonces, dicho eso, dicho que ni voy a revelar secretos que todavía nadie sabe, en la que posiblemente haya algunos elementos que tampoco tome muy en cuenta porque el tiempo es muy limitado y se trata de un conversatorio, definitivamente es un tema que debe ser atendido, como debe ser atendido algunos otros procesos electorales también en el continente, en distintas partes, como a muchos están también atentos a lo que se define electoral controvertido, crítico, manejado, con cualquiera de los calificativos que puedan plantearse para el caso venezolano. Definitivamente el tema de las gracias, las elecciones como tal, como acto, terminan siendo hoy en día un tema bastante controversial, porque no se trata solo del acto de ir a votar, sino de toda una serie de variables que tienen que ver con gobernabilidad, rendimiento, gestión o lo que los gringos llaman accountability. ¿Okay? Entonces, en el caso de las elecciones de los Estados Unidos, como en muchos otros procesos electorales, definitivamente hay que manejarse con escenarios. Los escenarios son que a partir de 2 candidatos, aunque uno pueda señalar que en el caso de Estados Unidos también hay algunas candidaturas independientes, definitivamente que la decisión del proceso electoral está centrado en un sistema bipartidista, que es el entre los demócratas y los republicanos. Y bajo ese, definitivamente solo podemos manejar 2 escenarios, a menos que fuera una cosa catastrófica y se suspendían las elecciones, cosa que no está planteado en los actuales momentos, a menos que fuese una situación de desastres que no esperamos para nadie, ¿verdad? En la que o gana uno o gana el otro. Es decir, manejándose en términos de que gane por reelección el señor Donald Trump, acompañado igualmente en su forma por el señor Mike Pence en la vicepresidencia, o que gane Joe Biden por el Partido Demócrata, acompañada en la fórmula de vicepresidente por la señora Kamala Harris. Entonces, bajo ese contexto, digamos, es sobre la que se dibujan algunas opciones, ¿verdad? Y, digamos, se dibujan las opciones de cuáles pueden ser los elementos que pueden estar involucrados para darle la victoria a una o a otra.
Hasta hace un poco, como una hora, estaba viendo algunos elementos que salen publicados y en donde señalan un poco como ese acercamiento desde el punto de vista de las tendencias electorales que algunos manejaban hace apenas un mes, en donde decían que Biden tenía la delantera frente al señor Trump, pero ya al día de hoy, no es hace unas horas, comienzan a salir algunas publicaciones en donde señalan que la tendencia se va aminorando. Es decir, tienden a estar entre un 45, 47, así como si fueran las carreras de la Rinconada, para quienes en algún momento recuerdan lo que fuera el club hípico en Venezuela, en donde se dice cabeza a cabeza van en los últimos metros, cabalgando, que no se sabe quién puede sobresalir en un momento determinado. Lo cierto es que la batalla electoral está definida entre estos dos candidatos. Entre dos candidatos que son dos fórmulas, son maneras de aproximarse a lo que es la realidad, dos estilos de hacer política, porque no podemos decir que el señor Biden pueda medir una gestión más allá de lo que fue haber acompañado al presidente Obama en la vicepresidencia, pero digamos que son dos candidatos, dos fórmulas, dos maneras de aproximarse al mundo. Sin embargo, con algunos elementos comunes, yo creo que eso sí es importante señalarlo. Algunos han manejado, y sobre todo con lo que fue la victoria del señor Donald Trump, de un cambio de 180 grados que iba a tener cuando ascendiera el señor Trump. Definitivamente que tinto, una marca distinta, en donde determinados sectores de los republicanos han ganado un ascenso, sin embargo no han sido definitivos si consideramos algunos incidentes y salidas de asesores que ha tenido el señor Trump desde el inicio de su gestión, lo que revela también que esas, digamos, lealtades o el peso que puedan tener los llamados halcones o que pueda tener la línea conservadurista, etcétera, no es una verdad absoluta. ¿Okay? Y por lo tanto, pues hay muchos elementos que podrían jugarse en todo eso. ¿Bien? Entonces, sea que gane el señor Trump, ganaría para una reelección, lo cual significa un mayor empoderamiento de lo que es la línea republicana y lo que sería la votación, como algunos señalan también, de ese del pueblo de adentro de los Estados Unidos que ha estado brindándole apoyo al señor Trump, o que gane una alternativa menos radicalizada, menos polarizante, como la que ha marcado la gestión del señor Trump. Y la ha marcado desde el punto de vista electoral, la ha marcado desde el punto de vista del estilo, que ya no es simplemente una diplomacia del micrófono, sino una diplomacia digital con el Twitter, pero que son estilos. Es decir, creo que los calificativos de que es caprichoso, de que es extrovertido, creo que hay que sopesarlo, porque definitivamente eso también tiene un sentido, un propósito, aunque puede que no estemos de acuerdo ni querramos que los estilos destemplados, groseros, agresivos, deban ser los rasgos característicos de un estadista de los Estados Unidos, ni en el caso de Venezuela, ni en ningún otro país, ¿no? Entonces, digamos que las dos versiones son esas, las dos versiones es que pueda ganar el señor Trump o que pueda ganar el señor Biden. Desde el punto de vista de los temas que influyen en la definición de preferencias, que recordemos que en el caso de Estados Unidos no son unas elecciones directas, sino son elecciones a colegios electorales y en función de esa votación se tiene el resultado de si es el Partido Demócrata o es el Partido Republicano, el que tiene la mayor cantidad de votos y por lo tanto los que les darían la victoria a uno o a otro, ¿verdad? Algunos señalan 3 o 5 temas fundamentales. Yo diría señalar los 3 que se manejan, que más se han señalado, uno global y local para todos, lo que ha sido la gestión y el manejo del impacto de la pandemia y de las salidas que esos impactos pudieran estarse canalizando en el caso de los Estados Unidos. En segundo lugar, todo lo que es la recesión económica o digamos, la desaceleración de la economía de los Estados Unidos, que también puede ser vista como uno de los impactos adicionales que incrementa con la pandemia. Y en tercer lugar, se maneja mucho, bien sea como los elementos de violencia, agresividad, el resurgimiento del racismo, la conflictividad social,
los conflictos entre las distintas minorías, que bueno, la palabra minoría tiene también tantas acotaciones, si la minoría es la minoría afrodescendiente, si la minoría es la minoría, son los muy autoritario y displicente sobre estas poblaciones, pues definitivamente esto termina siendo un elemento que ha influido muchísimo en la imagen del liderazgo, tanto del señor Trump como en el liderazgo de Biden. Y digo influyen porque se contraacusan y se acusan de quién tiene la mejor gestión, quién defiende mejor los intereses del pueblo de los Estados Unidos y cuál es la posición que ambos candidatos asumen. Dentro de la conflictividad social, evidentemente que uno podría sacar un elemento adicional, que es el tema de la migración, porque si bien es cierto, eso no estaría dentro de los elementos del racismo, la violencia y el manejo de la fuerza que han tenido las fuerzas policiales en algunos estados, definitivamente también formular algunas para que esa minoría muy grande en los Estados Unidos de los migrantes puedan canalizar sus preferencias hacia el señor Biden para que no se sientan amenazados por lo que revela el discurso de Donald Trump. Sin embargo, repito, estos son algunos elementos. Yo podría decir que en términos de política exterior también hay algunas, y sería como el quinto elemento en el cual podríamos señalar que también hay algunas diferencias, sobre todo por el abordaje que se tiene en algunos casos, en algunos coincidentes, en algunos con algunos rasgos de coincidencia, pero diferencias de estilo, y definitivamente esto podríamos dividirlo como en dos dimensiones, ¿no? Para poder llegar al caso de Venezuela. Yo diría que en términos de relaciones internacionales, habría que señalar en términos del relacionamiento con países y del relacionamiento, porque bueno, así lo manejo yo un poco por mis líneas de trabajo, y el relacionamiento dentro de otras instancias y ese enfoque dentro de la política exterior de los Estados Unidos es válido tanto para demócratas como para republicanos, entre el unilateralismo o bilateralismo y el multilateralismo, es decir, cuáles son las posiciones que asumen los Estados Unidos en una comunidad internacional, si la preferencia es posiciones unilaterales que se pueden multilateralizar, pero producto de los intereses que construye la relación de Estados Unidos con la comunidad internacional, o si es más proclive a construir intereses, alianzas dentro de los espacios multilaterales. Es muy distinto, uno puede, a lo mejor es un juego de palabras, pero una cosa es construir alianzas a partir de relaciones bilaterales que luego se reflejan en votaciones dentro de un espacio multilateral, y otra construir esas decisiones multilaterales dentro del propio espacio multilateral. Los Estados Unidos han mostrado a partir de digamos, de la administración Trump, pero muchos se equivocan pensando que es Trump el único que hace estas cosas, y hay algunas que vienen heredadas inclusive de la administración Obama, en donde Estados Unidos ha tenido fuertes conflictos, confrontaciones desde el punto de vista de lo que son el tratamiento que reciben los intereses de los Estados Unidos y las posiciones de los Estados Unidos en espacios multilaterales, sean estos de Naciones Unidas, sean estos en el marco europeo, o sean estos en el marco de algunos otros acuerdos y tratados de las relaciones económicas internacionales, como fue el Tratado Transpacífico, o lo que ha sido el relacionamiento dentro de otro esquema de alianza e integración como el NAFTA, que terminó siendo digamos, desde el punto de vista internacional, pareciera que hay diferencias
pero a mi manera de ver son unas diferencias primero de estilo, porque creo que los intereses de los Estados Unidos es, aunque Donald Trump señale él como parte de su campaña American First, creo que todos tratan de que sea American First. Y el relacionamiento con esa comunidad internacional definitivamente tiene estilos en los cuales se suelta y se recoge elementos de oferta, llamémoslo así, de premios y castigos o premios y presiones, como pueden ser en términos de relaciones económicas internacionales. Creo que hay una, desde el punto de vista de los países, la situación o las relaciones estratégicas podrían manejarse en términos de regiones específicas, como es el caso del Medio Oriente, como es el caso del contexto europeo, el contexto indoasiático, que ya no se llama solo asiático, sino andoasiático, por las características de la India como una potencia que pudiera emerger, y definitivamente en el caso de China, aunque no podemos olvidarnos de Rusia, pero creo que la mayor confrontación bilateral que tienen en estos momentos los Estados Unidos, sea porque lo defienda más el señor Trump y lo maneje con menos efusividad el señor Biden, es China, tanto por elementos económicos, de inversión, tecnología, etcétera, que amenazan definitivamente lo que es la presencia de los Estados Unidos en estas dimensiones. Entonces, si bien la ganancia de uno u otro, es decir, en el caso de que siga el señor Trump al ganar, pues hay una claridad en cuáles son sus prioridades, en donde China aparece primero, en donde menos golpeado sería Europa, en donde los países del Indo-Pacífico se tratarían de buscar algunas correlaciones, etcétera, mientras que en el caso del señor Biden, pues trataría como de disminuir en cierta medida todas las tensiones que fueron generadas, en particular con el caso europeo, en las que, bueno, son conocidas los desplantes, que así son catalogados, los desplantes del señor Trump, pero que no son solo para Europa, o sea, los desplantes no son solo con la Unión Europea, sino son con distintos países. Hace poco veíamos, por ejemplo, lo que ha sido la relación hacia el Medio Oriente y el posicionamiento de los Estados Unidos en la relación con Israel, y veíamos unas escenas que realmente me parecieron muy ilustrativas de cómo se concibe el protocolo y las relaciones desde el señor Trump, en las que definitivamente son de poder, de asimetría, y en que lo hace ver hasta de las maneras más específicas, cómo se sientan, qué mesa utiliza, cómo das el discurso, etcétera, cosas que definitivamente el señor Biden manejaría de otra manera. Lo que trato de decir con esto es que si estás dentro de las prioridades estratégicas, la reelección del señor Trump daría algunas garantías, y creo que con eso hago el puente para Venezuela, ¿verdad? Pero definitivamente los que no estén en la prioridad y que son catalogados como adversarios, como enemigos, como una competencia para los Estados Unidos, pues van a tener en el señor Trump las mismas características, o las mismas características de su estrategia, más stick, más de golpe, más agresiva, más de sanciones. Y en el caso del señor Biden, algunos podrían estimar que, creo que me quedan 5 minutos, creo que el señor Biden podría ser un poco más manejador para conciliar una comunidad internacional que al final, medida que haya menos conflictos, también se pueden aunar a las agendas propias de los Estados Unidos. En el caso de Venezuela, para como hay algunos, la ganancia de uno u otro puede revertir algunos rasgos, pero siempre insistimos, lo dice quien les habla, sino distintos colegas internacionalistas, y en el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales lo hemos manejado. Es decir, no podemos olvidarnos en que hay un acuerdo que no es un pacto secreto, sino que es explícito y que ha sido ratificado en distintos momentos por parte de los dos partidos en el Congreso de los Estados Unidos, del apoyo a una salida hacia crisis venezolana.
Y hago las acotaciones, dado que hoy también hubo una intervención del señor Fale, no recuerdo bien cómo es su rango dentro del alto mando de los Estados Unidos, en donde señalaba que salidas pacíficas no están dentro de su categoría. Creo que forman parte también de los discursos de presión diplomática que hacen estos personeros, pero quienes deciden no son los jefes de los barcos ni nada, sino los que definen son los que ganan las elecciones al poder en las distintas estructuras de poder de los Estados Unidos. Por lo tanto, en el caso de Venezuela hay un compromiso de ambos partidos y de ambos candidatos por apoyar soluciones a la crisis venezolana, a la crisis humanitaria, lo cual, digamos, no es una situación muy típica el que haya consenso sobre algunos temas de política exterior. Sin embargo, en el caso venezolano así lo es. Ahora, hay distancias respecto al estilo y respecto a las estrategias que pudiera utilizar el señor Trump de ganar una reelección, en la que algunos dicen, bueno, se va a cansar de estar todo el tiempo en la misma situación y va a buscar otras opciones. Bueno, pero ¿cuánto cambia de lo que ya se ha dicho de que todas las opciones están sobre la mesa? 2 meses se borra la última opción y luego vuelve a aparecer en el discurso. Forma parte de los elementos de presión que están en el aire. Las que sí son concretas y específicas son las sanciones, son los procesos judiciales que se han estado haciendo respecto a las líneas de corrupción, a las líneas de narcotráfico, etcétera. El despliegue militar en el Caribe no ha sido cuestionado por el señor Biden, lo cual también revela que hay una comunidad de intereses en esa área. Las sanciones individuales, las sanciones a la economía, que son las que algunos podrían pensar desde el punto de vista del régimen de Maduro en que no serían tan fuertes como el señor Biden. Pero yo confieso que no me ilusionaría mucho con esos elementos, porque creo que los Estados Unidos, al igual que muchos países, tienen suficientes problemas internos que atender como para hacer cambios drásticos que impliquen incurrir en mayores costos y costos de desplazamiento de fuerza, costos políticos en popularidad, costos humanos, porque cuando se comienza un conflicto definitivamente hay vidas humanas que se pierden, además de las que ya estamos perdiendo por las razones humanitarias que conocemos en nuestro querido país. Entonces, en cierta medida, llamémoslo así, los escenarios sean con el señor Trump o sean con el señor Biden, Venezuela va a estar en la agenda no solamente de estos personajes, sino que está en la agenda del Congreso de los Estados Unidos, está en la agenda de la Oficina del Tesoro, está en la agenda de las procuradurías, porque los procesos no son solo porque el señor Trump que puede colocar una o más sanciones desde el punto de vista ejecutivo, pero los que son los procesos de averiguaciones por asuntos de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, etcétera, esos corren por otra vía y van a ir saliendo como lo hemos visto los más recientes con el señor Saab o algunos otros en España con, digamos, la extradición de algunos personajes que han sido más emblemáticos y mediáticos, pero definitivamente hay muchos otros de los que no nos hemos enterado y que definitivamente están por allí haciendo las suyas o, como dicen algunos, cantando realidades, y que pueden ser los que generen algún otro tipo de sanciones. Si son suficientes las sanciones, si son efectivas, bueno, esa es parte de la discusión. Lo que sí es cierto es que la peor tarea es la que no se hace, y la que no se hace desde Venezuela es poder tener soluciones y agregaciones y trabajo coordinado para lograr objetivos, como bien pueden ser a través de la Asamblea Nacional, las distintas fuerzas. Lo que pasa es que así como el señor Trump acusa de izquierdista y de socialista al señor Biden, creo que en Venezuela tenemos ya un traje bastante amplio, como yo le he dicho a los colegas. Este atelier político da para muchos trajes, pero los trajes terminan siendo con unas costuras muy lamentables que no me gustaría que lo hicieran, ¿no? Entonces, creo que con esto doy algunas apreciaciones, me disculpan si fue de manera un poco dispersa, pero creo que se trata de dejar algunos elementos y que las preguntas o comentarios pues definitivamente puedan ayudarnos a intercambiar y a comprender mejor algunas cosas y otros a
digamos, a seguir avanzando en este intercambio de conocimientos. Gracias, Jenny. Profesora, muchas gracias por su presentación. Realmente aporta muchísimos elementos para el debate y la reflexión. Vemos lo complejo que es este tema. Por lo tanto, bueno, estamos obligados a ir con calma para ir precisando algunos asuntos, ¿no? Voy a aprovechar mientras llegan las preguntas, tengo ya aquí una anotada, pero voy a aprovechar de saludar al profesor Francisco Javier Fernández que se conectó, a nuestros estudiantes, Isaí Violeta, egresada de la Escuela de Trabajo Social. También quiero saludar a la presidenta de APUFAT, que está conectada. También la cuenta de APUFAT directamente está conectada, a la consejera profesora María del Pilar González, también al profesor Gustavo Máiz, la profesora Margarita Rojas, la profesora Sara Vera, Lenis Lurúa, Nairubi Ramírez. Muchas gracias por estar conectados acá. La pregunta que tengo, por los momentos anotada, es si es cierto esa apreciación generalizada que hay sobre, aprovecho a la profesora Yudy Chaudari, que no la mencioné, la está saludando, profe, que le manda muchos saludos. Qué bueno, gracias, Judy. Y saludos al CIAP. La pregunta que tengo acá anotada, profe, hay una impresión generalizada sobre, como usted bien lo señalaba, estilos, ¿no? Que el estilo de los demócratas es moderado, es muy moderado en todas las áreas, especialmente en la política, y en los republicanos son un poco más radicales, más contundentes en sus acciones y su estilo de actuar y las decisiones que toman. Entonces quería ver si nos podía dar alguna precisión sobre eso. Mientras la profesora nos responde, los invito a hacer sus preguntas para luego entonces transmitírselas a ella. Sí, yo no quisiera que cayéramos en etiquetas de quién es más duro y quién es más fuerte. Son rasgos que se van como marcando, ¿no? Porque uno pudiera decir que los demócratas también son muy contundentes al defender, por ejemplo, algunos elementos sobre la universalidad de la seguridad social, y en eso son como muy férreos y muy combatidos, como en algunas otras líneas políticas que son muy claras. Es decir, uno pudiera señalar, por ejemplo, en el caso de Obama, porque muchos acusan a que Trump fue el que hizo todo, y resulta ser que la decisión de Obama, que fue en un gobierno demócrata, ¿verdad? Fue en ese gobierno demócrata en el que hubo una decisión presidencial para catalogar a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por lo tanto, el que ciertas variaciones que definitivamente los republicanos parecieran ser más conservadores, en particular con el señor Trump, no es un rasgo solo del señor Trump, porque si vemos también las batallas campales desde el punto de vista político que se plantean en el Congreso de los Estados Unidos, tanto por políticas nacionales como por la conducción de la política internacional, pues definitivamente también allí vemos que no solamente es porque sean más suaves intereses definidos, hay lobbies que hacen su tarea, hay costos económicos para la acción internacional, así como para la acción nacional. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, ¿verdad? Uno en ocasiones lo que pasa es que pensamos por nuestra propia realidad, y las decisiones políticas en otros países requieren conocer un poco cuál es la estructura de decisiones y estructura jurídica, y saber que cada decisión tiene su correspondencia en una ejecución presupuestaria. Bien, cuando se ocurren determinados eventos, como cuando son los ciclones, cuando son estos torbellinos que se presentan en los Estados Unidos, cuando pasan algunos de los huracanes que los llamamos huracanes del Atlántico, huracanes del Caribe, y que han hecho sus estragos también en los Estados Unidos. Ustedes, a lo mejor algunos de los que están aquí presentes puedan observar que hay un reclamo porque el gobierno federal no define que es zona de desastre o que hay una situación desastrosa, porque cada una de estas decisiones supone e implica articular un mecanismo de coordinación de políticas, activar una relación secretarías que serían como interministeriales, etcétera, pero también la facilitación de fondos para atender esas emergencias.
Entonces, la discusión a veces de si una decisión fue oportuna o no oportuna, si se está discriminando a determinadas poblaciones desde el punto de vista de la pandemia, por ejemplo, porque se decidió más rápido en determinadas poblaciones y no se definió tan rápido en el estado de Nueva York. Y entonces algunos señalan que había más intereses en Nueva York que en otros estados, etcétera, etcétera. Lo que trato de señalar con esto es que no nos quedemos solo con la etiqueta de que los republicanos son más duros y los demócratas son más suaves, porque son estilos de ser duros y contundentes. Es decir, no necesitas tener un garrote en la mano para lograr un objetivo. Bien, y eso posiblemente es parte de los artes de la política, pero también de los artes de la diplomacia. Algunos podrían decir, bueno, te voy a corregir el asunto simplemente mandándote la quinta flota, invado, resuelve el problema. ¿Y el problema cuál? El problema inicial, pero no resuelve el problema estructural. Mientras que realizando algunas otras acciones, pues posiblemente se logren menos objetivos estratégicos, pero estamos hablando en el caso de la crisis venezolana, también de resolver algunos objetivos que nos atañen mucho a todos, como es la situación crítica desde el punto de vista de hambre, de salud, o sea, se nos está muriendo la gente, o sea, hay una condena a muerte lenta en Venezuela, que no es solamente ahora con la pandemia. Mira, se me pone la carne de gallina cuando digo esto. Porque la condena a muerte no es simplemente porque haya un proceso judicial. La condena a muerte no es solo porque haya una situación de enfrentamiento entre bandas armadas. Es decir, la condena a muerte es porque no hay ni una seguridad social, no hay una seguridad sanitaria, no hay una seguridad educativa. Y cuando dice, bueno, educativa, sí, porque si tú conoces más de tu realidad, conoces de las enfermedades, conoces de tu propia situación, tienes maneras como atenderlo. Si no, cometes errores, se cometen distintas cosas que hacen que la población no atienda llamados. Entonces, condenarnos a muerte, ¿cuántos hemos visto que mueren, además de las cifras que nos dan, que ya sabemos que pueden ser simplemente un rasgo? Porque definitivamente no hay cómo resolver una infección, se complica. Y entonces, bueno, personas que podrían sobrevivir, vivir más años que están estimados, pues no lo hacen. Y eso ocurre en Venezuela, que ocurre en otros países. No nos creamos el ombligo del mundo, solo que definitivamente los indicadores en el caso venezolano y lo que ha estado ocurriendo, no en los 5 últimos años, yo diría que del 17 para acá, que son como los 3 años más críticos, los indicadores que se han arrojado, lo que no se entiende es cómo en tan corto tiempo Venezuela tenga la segunda condición, el segundo lugar de la crisis humanitaria más compleja, sin tener una guerra como la que ha tenido China, como la que han tenido algunos países, Siria o Líbano, sin tener un desastre natural como el que han tenido por sequías generadas en el caso de Somalia o en el caso de Haití por los terremotos, y sin embargo en 3 años tenemos los indicadores. O sea, ¿cómo es posible? O sea, efectivamente hay una crisis que no es simplemente política, es una crisis global. Entonces, demócratas y republicanos tienen sus estilos, pero son igualmente contundentes y a la hora de defender sus intereses, pues los centros de decisión son muy rudos. Yo invitaría a algunos que, dado que el español gana un peso dentro de los Estados Unidos, hay algunas sesiones del Congreso Nacional, del Congreso de los Estados Unidos que se transmiten, y mire, ahí cuando comparece cualquier persona a presentar cuentas o a simplemente aclarar informaciones, pues uno puede observar cuán duros pueden ser los demócratas y no solamente los republicanos. Muy, muy clara su respuesta, nos quedó claro eso de que la relatividad de los estilos, ¿no? Sí, no quedarse con etiquetas. Ahora sí llegaron un lote de preguntas. Aprovecho para agradecer al profesor Gustavo May que me está ayudando acá con estas preguntas y saludar a la profesora Patricia Martínez que se acaba de conectar. ¿Cómo sería la política migratoria para América Latina y en particular para Venezuela? De acuerdo con el escenario político de América Latina, ¿cuál es la mejor opción para Venezuela? Supongo que hace referencia si Donald Trump o el otro candidato. Otra pregunta que tengo por acá, ¿cómo se considera que puede influir en las próximas elecciones de Estados Unidos el manejo de la pandemia por Donald Trump? Otra pregunta es que si considera que se mantengan las sanciones
en un eventual cambio de gobierno en Estados Unidos, las sanciones económicas. Sí, sí. También, si puedo hacer un comentario sobre la actitud que tuvo Obama con Cuba, Te escucho un poco entrecortado. y Cuba versus la actitud que ha tenido Donald Trump. No me escuchó, ¿verdad, profe? No, la última no te escuché. Ajá, si podía hacer un comentario sobre la actitud de Obama con Cuba, aprovechando que usted es experta en el área también del Caribe, la actitud de Obama con Cuba y versus la actitud que ha tenido Donald Trump con Cuba. Un comentario sobre eso. Bueno, profe, estas son las preguntas que tengo hasta los momentos. Menos mal. Mira, en el tema de las migraciones, volvemos cuánto es del discurso y cuánto hay realidad. Sí, las políticas migratorias de los países son asuntos concretos, son asuntos soberanos, como algunos señalan, ¿no? Obviamente que cuando se ve afectada una población que te toca al ladito, llamémoslo así, en este caso estamos hablando de la migración venezolana, que también es otra parte de ese fenómeno de cómo el contingente de población, que a algunos no les gusta llamarlos ni diáspora ni éxodo, bueno, yo creo que son estilos, o sea, ¿cómo los vas a llamar? Son simplemente emigrantes, no son emigrantes de una dinámica, digamos, ordinaria en la cual sale población a buscar mejores oportunidades, etcétera, sino que hay situaciones conflictivas, es decir, las hemos visto muy cercanas en lo que ha sido el conflicto en Colombia, paramilitares, y algunos consideraban que era como muy lógico que el gobierno venezolano, léase Chávez o Maduro, cuando había desplazamiento de población colombiana producto del miedo, el terror, las amenazas a la vida humana de poblados que se desplazaban hacia el territorio, de seguridad y que no los mataran, ¿verdad? No era un desplazamiento propio de los que se vienen porque vienen a buscar oportunidades, etcétera. Bueno, eso es un poco para diferenciar factores. Entonces, el volumen, la calidad y cantidad de la movilización venezolana definitivamente hace que veamos el tema migratorio de una manera muy distinta a la que la estuvimos viendo hasta hace 3, 5 años. Bien, en Venezuela. Y por lo tanto, ahora sí estamos pendientes de si el muro o no el muro que con el cual ha estado batallando Trump, que no está hecho totalmente el muro, pero está hecho parcialmente. Hay fondos que se han destinado al dichoso muro, pero es que el muro no es simplemente un asunto físico. El muro es una referencia física a una política y a un lineamiento político y una decisión política respecto a la migración y a quienes pueden entrar de una manera regular o quienes pueden entrar de una manera no tan regular, ¿verdad? Lo que llaman los ilegales. Larga data tenemos en el tema migratorio con los Estados Unidos, ¿verdad? Que no es solamente la migración que entra vía México y se habla que eran mexicanos, sino toda la transformación que sufrió la migración desde México, que es una migración transfronteriza. ¿Por qué? Porque se triangula, se cuadricula, pentagoniza, como ustedes quieran llamarlo, para encontrar cosas como hasta migrantes que venían de Cuba, ya que la nombraron, ¿verdad? Y que entonces era por Perú o por Ecuador, pasaban por Colombia, llegaban por Panamá, Costa Rica, para llegar a los Estados Unidos, ¿verdad? Y si eso ocurre con Cuba, que está en nuestro propio continente, imagínense lo que pudiera estar ocurriendo con los chinos. Es decir, los chinos no van a ir en vuelo directo y secreto, los que huyan de China, República Popular, que logren sortear, ¿verdad? Y creo que hay películas al respecto, a veces terminan muertos en algunos de los países vecinos de China antes de poder siquiera tocar agua y algún barco que los lleve a algún sitio para que a lo mejor meses después o años después logre encontrarse con algunos familiares en Estados Unidos. Entonces, el tema migratorio en Estados Unidos no es único y exclusivo. El tema del tratamiento a la migración
y la exaltación a un trato humanitario, pues ¿quiénes lo piden? Quienes tienen la población afectada. Y en este caso Venezuela lo hacía. Venezuela no se preocupaba y la mayoría de los venezolanos no se preocupaba por el tema migratorio. ¿Por qué? Porque tenías la embajada, hacías tus filas 3 meses antes porque eran las temporadas de vacaciones, se lograban encontrar. El problema es cuando comienzan variables políticas a establecerse entre los dos gobiernos y además se suma a que el tema migratorio en el caso de los Estados Unidos no es ver solo Venezuela, es ver todo como política migratoria, ¿verdad? ¿Cuál es el trato que han tenido los venezolanos? No es un trato preferencial comparativamente, el trato preferencial, es mi apreciación, lo tiene la población cubana. Hasta ahora no se han, digamos, eliminado todas esas situaciones en las cuales podían llegar cubanos y podían tener situación de asilo. Solo que en los últimos 3 años la situación venezolana ha hecho que se introduzcan algunos elementos de trato especial para las solicitudes de asilo, para las solicitudes humanitarias, etcétera, por parte de Venezuela. Pero es tan especial que no entra en una disposición normativa general que cada vez que se dice que el trato migratorio es de X sitios, comienzan a movilizarse las representaciones o digamos, los que tienen algún tipo de participación política y han logrado enraizarse dentro de la población de los Estados Unidos, en particular en Florida, para que eso no toque a la población venezolana. Sin embargo, no estamos exentos de que algunos pudieran ser deportados, ¿ok? Y creo que se conocen varios casos. Ahorita no, porque bueno, la pandemia hace que ni siquiera se puedan deportar, ¿verdad? No se pueden deportar ni sirios, no se pueden deportar porque también está cerrada la frontera. Entonces, desde el punto de vista migratorio es un tema álgido. ¿Por qué? Porque es población sobre la que no se tiene control. Es población sobre la que tienes que invertir y digamos tienes que hacer gasto social, porque aunque no estén en la seguridad social, hay hospitales y hay mecanismos sanitarios que deben ser atendidos. Además de eso, si tienen determinadas características laborales, también tienen que gastar un poco más en invertir mecanismos de investigación para ver cómo los persiguen, o si vemos los tristes casos de los niños que son separados de sus padres porque las madres pasaron ilegalmente, pues para poder atender a esos niños tienes que darle, aunque no sean sus casas ni sean los mejores hogares, a esos niños tienes que darle una colchoneta, tienes que darle protección, tienes que darle comida, señores, y eso es presupuesto, ¿bien? O sea, eso es dinero. ¿Bien? Y eso de la petrochequera que a veces mucha gente piensa, pues no, hay sociedades que lo piensan de una manera distinta. Y eso es tanto para Estados Unidos, pero también lo ha sido para los países europeos cuando hace unos 2 años comenzó ese gran éxodo de no solamente las pateras, que son de países africanos que llegaban por el sur, por el Mediterráneo, sino cuando llegaron inclusive Europa adentro. Cuando llegaron a Hungría, cuando llegaron. Entonces, el tema migratorio, claro, lo vemos porque la mayor cantidad de noticias nos viene de Estados Unidos, pero este es un tema global. De allí que desde el punto de vista multilateral se han estado haciendo distintos esfuerzos que obviamente Estados Unidos apunta a una política más unilateral y de acuerdos bilaterales que multilaterales, pero desde el punto de vista multilateral, quienes tratan de trabajar estos temas, países, llamémoslo así, han promovido ese pacto de migración internacional para que sean respetados determinados derechos humanos, garantías para lo que es la educación, etcétera, de una población que al final de cuentas no tiene la culpa de los gobiernos que les han tocado o de los desastres naturales que hayan podido haberse ocurrido y el manejo que sus respectivos gobiernos han tenido de esas crisis que tengan que salir. Que dentro de nos quedan 6 minutos, oye, profe. Ok. Que dentro de todo esto está el tema de la trata de blancas, el trato humano. Bueno, pero eso es otra cosa, pero no podemos considerar entonces que toda la migración es porque sale a prostituirse, ni que esa prostitución es una prostitución voluntaria. Cuando hablo de prostitución no tiene género ni edades, ¿ok? Es decir, tanto de niños, de mujeres, de hombres y de los LGTB, ¿ok? En los otros elementos, si va mejor, ¿cuál es mejor opción para Venezuela? Mire, algunos pudieran pensar que el señor Trump por todo el apoyo que le ha dado a Guaidó, pero definitivamente hay otros que no lo ven así,
¿verdad? Yo creo que lo que hay que apuntar es que cualquiera de los dos que gane, que tenga un compromiso para seguir atendiendo desde el punto de vista humanitario, que no ponga contrapisas. Para algunos quieren recuperar Citgo y demás, y yo no sé si el señor Biden, si ganar, le va a brindar Citgo y todas las otras inversiones al régimen de Maduro. El manejo de la pandemia, sí, pero no es solamente en Estados Unidos. Hay una nomenclatura por allí que se llama esto como la guerra, el nacionalismo de las vacunas o algo así, ¿verdad? Porque es como una competencia por la solución a través de las vacunas, pero mientras tanto la gestión para la pandemia no ha sido muy afortunada, y no ha sido muy afortunada por ningún gobierno. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para eso. Por eso son pandemias, por eso son desastres, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto se aprende? Si los errores se siguen cometiendo y no se aprenden de ellos, bueno, algunos señalan los casos de la señora Merkel, algunos señalan el manejo de algunos otros líderes, exacto, como mujeres, pero bueno, eso no hay garantía. El sexo puede dar unas características, pero no todas las mujeres líderes en el poder han brindado gestiones efectivas sobre la pandemia, porque destacan algunas, y definitivamente la admiración sobre la señora Merkel es muy válida, pero hay otras que han hecho desastres. ¿Okay? ¿Sanciones se mantendrán? Yo creo que sí, porque las sanciones se han manejado hasta ahora, ¿verdad? Porque son mecanismos. Ahora, si esas sanciones, las que son de corte económico sobre el manejo de las inversiones de PDVSA en el exterior, etcétera, eso es a lo que está apostando el régimen, mecanismo de negociación. Pero eso lo está buscando con Trump y lo buscará si ganara el señor Biden. ¿Okay? En cuanto a la actitud de Obama con Cuba, bueno, creo que esa es una pelea que levanta muchas pasiones, así como hablar en Venezuela, hablar de Colombia, del tema de Colombia, hablar el de Cuba, despierta muchas pasiones. Definitivamente que en los Estados Unidos también hay algunas tendencias para tratar de mejorar, de aminorar todas las tensiones que han existido y de que hubiese un mayor corredor, porque bueno, Cuba representa también una posición estratégica desde el punto de vista de inversiones económicas que han sido competidas con el contexto europeo, y era una manera como de abonar. Ahora, eso no depende solo de lo que quiera Estados Unidos, sino también de lo que ocurra en Cuba, al igual que en Venezuela. No es solo lo que le interesa a Estados Unidos y no solo lo que podamos ofrecernos, que no es lo que yo quisiera, ¿verdad? Porque una cosa es ofrecer determinadas ventajas de la negociación y otra ofrecerse como un aliado incondicional. Yo creo que eso nadie lo quiere. Y en el caso de Cuba, creo que con el señor Trump ha tenido más fuerza. ¿Por qué? Porque los líderes de Florida han sido muy aguerridos, y lo aguerrido de estos líderes, porque bueno, la alianza del liderazgo Cuba-Venezuela ha sido tan frontal y ha sido tan nefasta, que definitivamente un señor Rubio, Marcos Rubio o Menéndez, pues tienen el mayor peso, y tomando en cuenta que hay la población de origen cubano en Florida, así como también los migrantes venezolanos allí, que han desarrollado unas alianzas un poco extrañas en el territorio de Florida, porque son relaciones de amor-odio, es decir, quién es más caribeño, o quién tiene más privilegio, etcétera, pues hace ver que la relación con Cuba, sea que gane el señor Trump o sea que gane el señor Biden, va a ser decisiva. Es decir, no creo que se vaya a continuar de ganar el señor Biden con lo que estuvo haciendo Obama, porque Cuba tampoco ha mostrado, el régimen cubano tampoco ha mostrado cambio sustantivo ni otro tipo de apertura, porque también practica su unilateralismo propio, y fíjense, ni le interesa entrar en la OEA porque sus relaciones son vis a vis, y nada del marco multilateral. Ya respondió a las preguntas, ¿cierto? Sí, por lo menos lo más rápido que pude para no quitarte el tiempo por si había algún otro comentario. Quedan 3 minutos y hay 2 preguntas que se relacionan entre sí, para ver si lo puede responder en 1 minuto. Yo sé que usted es excelente resumiendo. ¿Cómo ha impactado el cierre de la Embajada Americana en Venezuela en cuanto a trámites y relaciones bilaterales? Y la otra, ¿habrá posibilidad de que los venezolanos puedan gestionar sus procesos migratorios hacia Estados Unidos sin tener que ir a los países vecinos?
Si nos puede responder esto lo más cortico posible, profe, para poder cerrar y despedir, porque ya estamos en el límite del tiempo. Sí. El tema de la embajada es un tema que, como podemos observar, es consecuencia de la propia crisis política venezolana y de su impacto en las relaciones internacionales de Venezuela en el exterior. En particular, las relaciones del gobierno de Nicolás Maduro con los Estados Unidos. ¿Quién rompió relaciones? Hay ahí como un intervalo, o sea, las relaciones están rotas y por eso cuando hay relaciones rotas, las embajadas pues se retiran, llamémoslo así, el personal se retira y quedan los asuntos encargados a otros. ¿Cuál es la particularidad que tiene esta salida de la embajada? Es que se ha promovido una embajada virtual, que no es tan virtual, simplemente que hay una oficina que se ha radicado en Bogotá y que entonces para atender todos los asuntos, no diplomáticos porque las relaciones están en un impasse, ¿verdad? Sino el elemento consular que es tan importante para lo que es trámites de visa, para lo que significa el comercio, para otros asuntos que son fundamentalmente consulares, pues es complicado. Yo no lo sé si eso